Gracias por continuar con nosotros. Vamos al espacio de la entrevista correspondiente a este día jueves, ya 11 de junio de 2020. Uno de los temas del momento sigue siendo pues esta situación de desacuerdos entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, a pesar de que hay una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ordena que estos dos órganos de Estado se sienten a negociar para buscar se sienten a dialogar para buscar salidas al problema que enfrenta El Salvador, un problema sanitario grave que ya ha dejado 64 muertos, por lo menos ese es el último dato que manejan las autoridades de salud a nivel oficial y que afecta a El Salvador desde el mes de marzo. El Salvador es además uno de los países que lleva más tiempo en confinamiento en medio de esta situación sanitaria. Pero pongamos algunos elementos en contexto sobre todo lo que está pasando. Estamos claros que el martes 16 vamos a comenzar a reabrir la economía, dijo este miércoles el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, durante una reunión que sostuvieron en el Hospital Nacional San Rafael. El gobierno presentó el 9 de junio una iniciativa de ley para aprobar el estado de emergencia nacional para enfrentar el COVID-19. El secretario jurídico confirmó públicamente que pedirán 15 días más de emergencia nacional sin cuarentena. La Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa pidió al Ministerio de Economía un informe del impacto económico que tendrá la pandemia del COVID-19 en las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Los diputados le consultarán a la ministra María Luisa Jaén cuántas micro, pequeñas y medianas empresas se beneficiarán con los $600 millones de deuda que adquirirá el gobierno para programas de recuperación económica ante la pandemia. Es de mencionar que este miércoles varios alcaldes del área metropolitana de San Salvador presentaron una propuesta en la Asamblea Legislativa para que deroguen $150 millones a las municipalidades más golpeadas por la pandemia y por las lluvias de la semana anterior. Esta iniciativa fue acompañada por la diputada Margarita Escobar de Arena, quien esta mañana nos acompaña para conversar sobre estos y otros temas. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, esta mañana de día jueves le damos los buenos días a la diputada Margarita Escobar, diputada por el Partido Arena, y quien está pues muy relacionada con todo lo que está ocurriendo con este tema de los diálogos entre el Ejecutivo y el Legislativo. La vimos en la semana en la que estuvieron sentados los funcionarios del gobierno con pues la comisión de la Asamblea Legislativa. Diputada, buen día, bienvenida a este espacio. Muy buenos días, me da muchísimo gusto estar con usted esta mañana, Manuel, y saludar al pueblo salvadoreño. Buenos días. Diputada, una pregunta que surge de inmediato ante lo que está pasando es ¿por qué está siendo tan difícil establecer por lo menos un proceso de diálogo con el Ejecutivo? Hemos visto que se han hecho convocatorias al mismo tiempo y los dos convocantes se han quedado esperando la Asamblea Legislativa pues con una mesa montada y en Casa Presidencial otra mesa montada también esperando pues que se dé ese diálogo y una situación pues que pone un panorama complejo el hecho de hacerle frente a una situación como la de la pandemia del COVID-19. Yo creo que es una excelente pregunta para comenzar. A mi juicio hay razones de fondo y hay razones de forma. Aquellas de fondo tienen que ver sobre las competencias que tiene cada órgano de Estado. La Constitución en su artículo 121 es clarísima al decir, literalmente, letras más, letras menos, que el órgano legislativo es un cuerpo colegiado compuesto por diputados electos de la forma que prescribe la Constitución y que tiene como función principal y esencial legislar. Este mandato de legislar es irrenunciable y de obligatorio cumplimiento para la Asamblea Legislativa. Esa es una cuestión de fondo. Por otra parte, la misma Constitución nos advierte que cada órgano de Estado cumplirá las funciones que delimita la propia Constitución, pero estamos en la obligación de colaborar mutuamente entre sí para el buen funcionamiento del Estado. Eso obliga entonces a los tres órganos de Estado a actuar armoniosamente en la búsqueda del bien común. Estas dos cuestiones de fondo y de orden legal deben cumplirse. Una cosa es buscar un diálogo, un entendimiento en un terreno neutral o en un terreno invitado. Otra cosa es legislar desde un recinto fuera de la Asamblea Legislativa, lo cual la Constitución es meridianamente clara que así debe hacerse. Por otra parte, la idoneidad del lugar donde se debe dialogar no es obviamente en un hospital. Los hospitales están siendo abarrotados
con personas que están sufriendo mucho dolor y en ningún caso debe constituir un escenario para jugar con el dolor de las personas y hacer un drama de ese mismo dolor. Por tanto, también el espacio tiene que ser adecuado a las pláticas que puedan realizarse. También otra cuestión que tiene que ver con el fondo es el objetivo de dicha reunión. Para nosotros en la Asamblea es muy claro. En este momento es cumplir cabal y plenamente la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional, entre las cuales, entre los resolutivos dice que el órgano ejecutivo y el órgano legislativo podrán emitir nuevas disposiciones para atender, para prevenir y para erradicar, si fuese posible, el COVID-19. Es decir, que la Sala de la Constitucional nos da un objetivo muy claro y es una ley integral que prevenga, que reprima y de ser posible, que erradique el COVID-19. En este marco de fondo, veamos las formas, que es la segunda razón por la cual yo creo que todo esto se vuelve bastante incomprensible al ciudadano que está sufriendo en este momento una lluvia terrible y volvemos a otra desgracia. Vaya mi solidaridad a todos aquellos que también están sufriendo estas lluvias en este momento. La forma es que con insultos no llegamos a nada. Ayer el Procurador de Derechos Humanos, Margarita, decía de que la falta de diálogo y las situaciones que se han dado en este proceso de sentarse muestra los egos que están afectando tanto al órgano legislativo como al órgano ejecutivo. Mire, yo creo que los egos institucionales tienen una personificación. Es probable que en la Asamblea Legislativa, que como lo decía, es un órgano colegiado de 84 diputados, es muy probable que se observen egos personales, pero la actitud institucional de la Asamblea Legislativa ha sido francamente abierta y de apertura al diálogo. Por ejemplo, el señor presidente de la República y sus voceros, a quienes yo pues respeto mucho, yo no tengo ninguna aberración personal contra ninguno de ellos. Es más, durante los 6 días y varias noches que estuvimos negociando el decreto 648, logramos acuerdos hasta de un 95% de consenso. Nada despreciable para una situación tan compleja. Quiere decir que la capacidad de negociar, de ir más allá del diálogo, está instalada y demostrada. Y además lo hicimos de cara a la gente, en reuniones abiertas totalmente. Cada argumento, cada contraargumento, a cualquier hora de la madrugada, del día y de la noche, fue totalmente transparente. Eso hay que preservarlo y marcará un antes y un después para las futuras negociaciones que conduzca la Asamblea Legislativa, sea esta para elegir magistrados, para elegir cualquier funcionario de segundo grado. Quedará registrado el ejercicio que hicimos precisamente de diálogo y negociación y de acuerdos con el gobierno de la República. Pero los temas del ego, combinados con insultos, combinados con estar introduciendo desde afuera del cuarto de negociaciones elementos perturbadores o elementos insultantes a las personas que estamos negociando, francamente no creo que abona. En este caso, el fondo y la forma se mezclan. Y por eso yo advierto que en situación de tanta complejidad nacional debemos observar las formas como si fuesen de fondo. No se vale estar queriendo boicotear un proceso tan complejo donde está de por medio la vida, la salud, el derecho al trabajo, la reapertura económica, con descalificaciones, con insultos, con el uso de las redes sociales, boicoteando sinceramente un proceso o anunciando acciones legales en un proceso que se encuentra vivamente produciéndose. Por ejemplo, anuncios de veto cuando se está trabajando un documento con los mismos personeros del gobierno. Desde su punto de vista, el presidente mismo ha estado saboteando este proceso de diálogo, Margarita. Yo
creo de que es evidente la actuación pública del señor presidente de la República. Yo esperaría de que estas interferencias desde el exterior pues pudiesen ser más coadyuvante a la paz social como lo ordena la misma Constitución. Las diferencias pueden existir y yo no tengo ningún problema en no estar de acuerdo con el señor presidente en algunas cosas y estar de acuerdo en otras. Lo que sí creo debe observarse por parte de él como presidente de la República y de todos los funcionarios públicos es el respeto, es el buen ánimo de querer resolver, es una actitud constructiva y propositiva, es una actitud que no busque tajadas políticas, es una actitud que no se haga una democracia teatral. Necesitamos una democracia real, no un teatro. La democracia teatral no está llevando a nada. La democracia teatral es la semilla de la falta de fe que luego producen los ciudadanos, luego que no produce absolutamente ningún resultado concreto, sino una simple sesión teatral sin resultados. Eso hay que cuidarlo mucho. ¿Qué piensa usted cuando el presidente de la República dice que Arena está únicamente obedeciendo a sus patrocinadores? Y es eso lo que atrofia, digamos, este proceso de diálogo. Absolutamente, yo creo que esa es una apreciación del presidente muy personal y que no se registra como una verdad verificable en nuestro partido. Yo no soy títere de nadie, yo no le obedezco a nadie. A mí no me paga nadie, ni tampoco nadie me dice qué palabra usar o qué no usar. Y yo pertenezco a mi partido Arena. Al hablar con los demás colegas se dará cuenta la independencia de criterio que cada uno de nosotros tenemos. Incluso, no solo entre los diputados, tenemos discrepancias con nuestra dirigencia y las decimos abiertamente. ¿Qué piensa también usted cuando, por ejemplo, el alcalde de San Salvador habla de que los diputados tienen que salir de la burbuja? Y él hacía, pues, críticas muy severas a la gente de Arena y decía incluso que había una minifracción que estaba siendo manejada desde el exterior y esto también está boicoteando todas las decisiones que se puedan tomar en determinado momento dentro de la Asamblea Legislativa? Las declaraciones de mi amigo, el alcalde Ernesto Mason, se dan en un contexto particular en el que él necesita mayores recursos. Vea, el municipio de San Salvador, por lejos, es el municipio más poblado, por lejos el municipio más golpeado por el COVID, por lejos el municipio más afectado por las tormentas y además es el municipio que tiene en el corazón, junto con el Gran San Salvador, el área metropolitana de San Salvador y otras ciudades como por ejemplo Santa Ana, Sonsonate, San Miguel, Santa Tecla, tienen en su área de gobierno municipal aproximadamente más del 50% de la población, más del 50% de los afectados por COVID, más de los 50% de los afectados por la tormenta. ¿De qué se trataba esa discusión del alcalde? Se trataba de reclamar más recursos que les permitieran a ellos atender adecuadamente a la gente. Yo veo a los alcaldes de Ilopango, de Apopa, de Ciudad Delgado, los he visitado, he comprobado el efecto verdaderamente terrible, las banderas blancas en todo el país, pero particularmente en mi departamento, el departamento de San Salvador. Y le puedo confirmar que los recursos que les hemos asignado son insuficientes. Por tanto, el día de ayer, y usted lo hacía en su nota introductoria, sí, claro, los alcaldes llegaron a presentar cuatro solicitudes, las cuales espero que este día en la plenaria podamos evacuar al menos 3 de ellas que tienen que ver con el uso de los fondos FODES, para que puedan utilizar el 75% en este tema de la pandemia y lo que ha sucedido últimamente en los últimos días para limpiar sus mercados, sus calles, etcétera, el 25% para que puedan utilizarlo en salarios y el 2% adicional también para que puedan ocuparlo tendiente a atender esta emergencia. Pero hay
¿Dónde quedaría la petición que hacía el alcalde de San Salvador en cuanto a la distribución del 30% de los fondos para la activación económica? Recordemos que el gobierno pues solicitó 2.000 millones en un principio como punto de partida, y de esos 2.000 millones el 30% se iba a dar a las alcaldías. El alcalde desde un primer momento dijo, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, dijo: no estoy de acuerdo con la forma en que se está distribuyendo los fondos, porque se tiene que dar más dinero a las poblaciones que tienen o a los municipios que tienen mayor cantidad de población y que tienen mayor impacto, en este caso por el tema del COVID-19. Esto obviamente generó incluso claras diferencias e incluso choques con Carlos Reyes, que es el jefe de fracción de ustedes ahí en la Asamblea Legislativa, por los criterios de distribución. ¿En algún momento Arena va a maniobrar para tratar de, digamos, atender esa petición que hacía el alcalde de San Salvador? Dos cosas. Yo creo que el reclamo del alcalde de San Salvador, o el reclamo, si lo quiere llamar reclamo, o llamada de atención, yo prefiero siempre usar una expresión que sea más acorde con una realidad que una expresión que le meta más fuego a una realidad. Yo interpreto que ese llamado que el alcalde hacía es: miren, ayúdennos, tenemos necesidad de mayor recurso, y la distribución FODES que se hizo del 30% de los recursos que se logren obtener de los 2.000 millones autorizados al gobierno para buscarlos, que en total son 600 millones distribuidos en todo el territorio nacional con criterio FODES, no me alcanza. Por eso es que ayer, como esa decisión del 30% para las alcaldías con criterio FODES ya está tomada y está incluso incluida en el decreto de los 2.000 millones, hemos hecho un ejercicio diferente para llegar al mismo fin, y es constituir un fondo especial de emergencia para aquellos municipios más golpeados del país. Yo creo que esto es justo. Yo creo que ahí viven poblaciones verdaderamente afectadas, y si nos apartamos un poquito de quién es el alcalde, cuál es el municipio, y nos concentramos en la gente, dónde han habido más muertos por COVID, dónde han habido más desastres. Ahorita en la Málaga estaba viendo su noticiero el reportaje tan dramático, donde una vez la Málaga vuelve a tener un desastre y necesitará probablemente mucha intervención. ¿Dónde queda eso? En el municipio de San Salvador. Si usted va a la Cárcava de Bosques de Prusia en Ilopango, algo inimaginable lo que ahí sucedió. Si va a San Gerardo también, a la Cárcava de San Gerardo, se derrumbó completamente. Si vamos a Aguilares, al puente entre Aguilares y Guazapa, ese puente fue destruido, pero totalmente, incluyendo el puente alterno, que no es el tránsito vehicular, sino que el antiguo puente está inundado, bueno, hasta arriba y colapsado. Y así podríamos seguir nombrando el daño terrible que ha sufrido el departamento de San Salvador. Este día entrará entonces la pieza que ayer varios alcaldes llevaron a la Asamblea Legislativa, en la cual yo le he dado iniciativa de ley. Otros colegas diputados se estarán sumando a darle iniciativa de ley este día, para ver de trabajar un fondo especial de 150 millones de dólares específicamente para estos municipios, y esto pues ya dejaría, digamos, como una decisión tomada el tema del 30% de los 2.000 millones autorizados para que el gobierno los busque, y dar ese 30% adicional a todas las alcaldías del Salvador, que también hay que reconocerlo, tienen sus propios problemas, tienen problemas de hambre, tienen problemas de pobreza, tienen problemas de desempleo, tienen problemas gravísimos de aislamiento de los centros de empleo nacional o de distribución. Así es de que yo creo que con una mirada comprensiva, donde se coloque a los salvadoreños en el corazón de toda la visión y estrategia financiera y de reconstrucción, podemos llegar a buenos entendimientos, a buenos acuerdos, y encontrar los recursos para que se utilicen eficientemente ahí donde los salvadoreños lo requieren. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Regresamos enseguida. Hoy conversamos aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM con la diputada Margarita Escobar. Volvemos. Continuamos con el espacio de la entrevista correspondiente ese día jueves. Hoy
hemos invitado a la diputada Margarita Escobar del Partido Arena para hablar sobre esta situación que nos llama la atención en los últimos días, y es la ausencia de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo para hablar sobre cómo enfrentar la pandemia generada por el COVID-19. Datos importantes sobre esta situación: ya en El Salvador el COVID-19 ha cobrado 64 vidas. Por lo menos esa es la estadística oficial que se está manejando en el inicio de esta nueva jornada informativa, la que corresponde a este día jueves 11 de junio de 2020. Diputada, me gustaría que habláramos respecto al tema de la activación de la economía. El gobierno continúa las negociaciones, continúa los diálogos con sectores productivos y están manejando como base el día 16 de junio. Pero ¿cuál es la visión que tienen ustedes desde la Asamblea Legislativa sobre este tema, considerando que el último decreto que aprobaron y que fue, digamos, también declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional, establecía como punto de partida el 8 de junio y el 13 de junio, tanto para el sector privado como para el sector público? Ahora el gobierno está trabajando con base al 16. Pero, ¿qué dicen ustedes sobre este punto? Efectivamente, el decreto 648 que ha sido anunciado por el presidente de la República, que ya lo vetó o que lo va a vetar, tiene su límite para enviar dicho veto a la Asamblea Legislativa este día. De no hacerlo, ese decreto 648 entraría en vigencia. Esto marca un punto de inflexión muy importante. ¿Por qué? Porque ese es precisamente el decreto que construimos juntos con los delegados del Gobierno de la República y donde recoge acuerdos de hasta un 95% de consenso. Fueron las famosas 6 días y 4 noches de negociación en vivo y en directo con usted, estimado amigo ciudadano. Veremos entonces, hoy hay plenaria, qué sucede con ese decreto 648. Eso por una parte. Por otra parte, está la sentencia de la Sala, claro, que como usted muy bien lo indica, señala elementos de inconstitucionalidad. Esos elementos de inconstitucionalidad habrá que resolverlos en cualquier acción que tomemos. Para ese propósito, ayer nosotros en la Asamblea Legislativa tuvimos una sesión extraordinaria, primero para atender la petición del señor presidente de la República para que la Asamblea Legislativa reciba las 3 peticiones de solicitud de estado de emergencia que envió. Estas, señor presidente de la República, hemos atendido su solicitud y ayer sesionamos extraordinariamente para darle entrada a estas 3 solicitudes de decreto de emergencia, que debieron haber sido 2, una por estado de emergencia por el COVID-19 y otro por la tormenta Amanda, pero incluyeron un tercero que es el reporte de protección civil. Lo hecho y lo concreto es que esos tres solicitudes del presidente ya tienen expediente en la Asamblea Legislativa y hoy estaremos tomando acción sobre ellos. Pero hay una segunda iniciativa que es de la Asamblea Legislativa, y es que introducimos una iniciativa con una nueva ley, propuesta de ley, que incluye la reapertura económica, que excluye los elementos que la Sala de lo Constitucional expulsó del decreto 648, de tal forma que hoy vamos ya con nuevos insumos a la plenaria que se estará dando dentro de un rato. A las 8:30 de la mañana se reúne la Comisión Política y estaremos entrando al fondo de estos 4 documentos que acabo de mencionar. No se puede descartar a estas horas de la mañana tampoco que, de no llegar a una situación feliz de acuerdo, pues siempre tenemos el 648 que deberá llegar este mismo día a la Asamblea Legislativa, y hay que decirlo, no podemos descartar la decisión de superación de veto y que sea la Sala quien finalmente, como es el debido proceso en formación de ley, resuelva finalmente lo que debe ser o no ser. Nosotros como Asamblea Legislativa también tomamos la decisión ayer de convocar oficialmente con número de expediente al gobierno de la República a que nos sentemos en la Comisión Política con transmisión en vivo para analizar ya todos los insumos que ellos nos han enviado, que son estos 3 documentos, y el insumo que da la Asamblea. Es decir, ya hay insumos de los 2 órganos de Estado. Y aunque aparentemente no hay diálogo de palabras, sí hay un diálogo de propuestas que están sobre la mesa. Yo deseo con toda mi
fuerza que este día acudan, nos sentamos. Miren, el diálogo siempre da espacios grandes a aquellas posturas rígidas, aquellas posturas que, como usted decía, puedan constituir inclusive egos. El diálogo siempre es tan generoso que a todos nos da espacio para caminar juntos en búsqueda del bien común. Y busquemos ese espacio. Lo demás será historia. Lo único que recordará el pueblo salvadoreño es que le dimos su ley este día en tiempo perentorio. La sala nos ha dado 4 días y nos advierte que podemos emitir nueva normativa. Podríamos emitir nuevas normativas, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, pero hay 2 condiciones. El podrían no es un mandato, debemos consensuar. Dice, cada uno puede emitir nuevas normativas. Pero lo segundo es, ninguno de los 2 puede exceder lo que manda en este país, que es la Constitución. No se puede invocar, por ejemplo, que por el hecho que la Asamblea Legislativa no esté real y materialmente reunida, significa que el Ejecutivo pueda decretar un estado de emergencia sin previa solicitud a la Asamblea Legislativa. E incluye también la sentencia que una declaratoria de emergencia hecha de esa forma, si no la puede declarar de emergencia sin pasar por la Asamblea, mucho menos puede restringir derechos fundamentales de los salvadoreños. También las resoluciones hablan del tema de la cuarentena. Dicho sea de paso, sí, las solicitudes que envía el gobierno ya no habla de cuarentenas, solo habla de estado de emergencia para los próximos 15 días, es decir, limitadas al tema de las compras, para que se le facilite comprar sin licitar lo que ellos estimen necesario. Lo reduce la emergencia a un tema puramente administrativo. Pero la sala nos dice que debemos emitir nuevas disposiciones para combatir, para prevenir y para erradicar el COVID-19, porque está en el corazón y en el meollo de esto la salud, la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la democracia y el derecho a la libertad del pueblo salvadoreño. Por tanto, deberemos compaginar ambos. Dicho sea de paso, el no tener una declaratoria de emergencia no constituye en ningún caso que el gobierno utilice la ley LACAP, que automáticamente le autoriza, cuando hayan situaciones urgentes, pues actuar de conformidad a la LACAP. Esto pues es un alivio para el gobierno, porque no es que esté desproveído de un marco legal para adquirir compras. Lo único que tiene que cumplir con la ley LACAP, eso es todo. Pero que tienen en elemento cuando haya medidas de urgencia, las tiene. Pero yo espero realmente que estos elementos se puedan conjuntar en la Comisión Política hoy a las 8:30 de la mañana, donde estaremos reunidos pues todos los que hemos estado involucrados en este proceso largo, tortuoso si usted quiere, difícil, pero tenemos que sacar la mejor esencia. La mejor esencia está en lo humano y no en lo político. Ayer el embajador de Estados Unidos, Ronald Douglas Johnson, decía de que es preocupante para su país, decía, ver la situación que está ocurriendo en El Salvador y ver que los poderes de Estado no se ponen de acuerdo. Él decía, esto deja sin seguridad jurídica, salud y trabajo a los salvadoreños. ¿Cómo interpretan ustedes, por ejemplo, las declaraciones del diplomático que está viendo esta situación de impasse que existe entre los 2 órganos del Estado? Pues mire, la verdad que la Sala de lo Constitucional en su larga resolución sustenta no solamente una ley o un decreto ejecutivo, sino que hace un recuento total de todo el proceso. Y al final, el decreto ejecutivo número 29, mediante el cual el gobierno declara, sin pasar por la Asamblea, un estado de emergencia, la Sala lo declara inconstitucional, porque el argumento de que no estar real y materialmente reunida la Asamblea Legislativa no significa que tiene la imposibilidad de hacerlo. De hecho, nosotros hemos estado prácticamente en reunión permanente. Claro. Pero la sala advierte lo siguiente para no dejar ese vacío y le da, a pesar de que es inconstitucional, toma una resolución proactiva y la deja vigente 4 días más que expiran el sábado, para evitar ese vacío legal. Aquí es nuestro reto. Hoy es el 3er día. Hoy, entre las próximas 48 horas,
debemos ser capaces de producir una legislación sensata que permita la reapertura. La iniciativa que nosotros presentamos ayer como diputados de los distintos grupos parlamentarios y que será un insumo para la consideración esta mañana, ya contempla una reapertura económica que toma insumos de lo que el gobierno está haciendo con algunos sectores productivos. Creo también que es importante que se respete la institucionalidad, no solo la pública, sino que también de las gremiales privadas. Si por un argumento político, por ejemplo, usted descalifica a ANEP, que recoge el 90 y tanto % de la micro, pequeña y grande empresa y reúne a todo el sector económico nacional, pues me parece que ese argumento de descalificar a ANEP por un criterio político toca e irrespeta la institucionalidad privada del país. Y esos argumentos yo creo que hay que tratar de superarlos. Ahora bien, pero se ha hecho, digamos, señalamientos puntuales en cuanto al presidente de ANEP y se dice que tiene pues gran influencia en las decisiones que está tomando en este caso el Partido Arena. Hablamos del empresario Javier Simán. No, mire, yo ya lo desmentí totalmente. El empresario Javier Simán es mi amigo. Yo lo conozco, es un hombre muy trabajador, ha andado para arriba y para abajo distribuyendo ayuda humanitaria, se ha esmerado en hacer un centro de acopio de toda la generosidad del empresariado salvadoreño. Yo más bien lo que veo ahí es un criterio absolutamente político, ignoro las razones, pero ese es precisamente lo que no debemos hacer, personalizar la cosa pública, personalizar discrepancias que puedan existir, que están al margen de lo que podría ser el bien común. Y en cuanto a que somos títeres, definitivamente que yo le digo que no, por muy amigos que seamos, y jamás me lo han pedido. Ahora bien, diputada, se dice que Arena pues está utilizando el tema de la pandemia con fines electorales. Recordemos que 2020 pues estamos previos a un proceso que va a tener lugar en el 2021, si todo pues se continúa desarrollando tal y como está. Pero, ¿qué dicen ustedes cuando se manifiestan argumentos como este también? El involucramiento de temas electorales y de agendas electorales en una situación tan grave como el manejo de una situación sanitaria. Si me pudieran nombrar alguna donde Arena esté haciendo esto un tema electoral, yo tal vez podría ser más puntual, porque francamente hemos estado totalmente volcados al tema de la emergencia. Los diputados hemos estado trabajando en la Asamblea Legislativa, la gente nos ha visto, nuestros alcaldes están en el territorio. Recordemos que los alcaldes son la cara que toca el dolor y la muerte de la gente en primera línea. Y si no los han visto, yo sí los he visto, todos nuestros alcaldes, y yo diría de todos los partidos políticos, no solo de Arena, aquí no hay que ser miope, todos los alcaldes del país, de todos los partidos políticos, yo los he visto volcados a atender la emergencia, por eso se me hace muy difícil responder esa pregunta de que nosotros estemos utilizando electoralmente esta pandemia, nada más lejos que eso. Ahora bien, hay otros elementos que me gustaría que aclaráramos con ustedes respecto, digamos, a la situación que se está manejando con el tema específico de la pandemia. Aspectos puntuales respecto, digamos, al trabajo que se está haciendo y a todo lo que tiene que ver con el manejo en sí de la pandemia en general. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa, ¿considera usted que ha hecho los aportes necesarios para enfrentar la situación de la pandemia? Porque obviamente vemos ante la opinión pública la Asamblea continúa siendo duramente criticada por el trabajo que está haciendo y por todo lo que se ha estado, digamos, manifestando en posiciones tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Manuel, esta es una cuestión que dejaré al pueblo salvadoreño que la responda si es sí o es un no. Lo que sí le voy a decir es que hemos aprobado 50 decretos legislativos que incluyen la autorización para contratar 2.000 millones de dólares para atender la emergencia, otra de 1.000 millones de dólares para rescatar a la micro y pequeña empresa. Hemos aprobado la Ley de Protección del Empleo, hemos decretado 4 estados de emergencia. Hemos decretado incluso 2 regímenes de restricción de derechos constitucionales. Hemos aprobado transparencia, hemos extendido plazos administrativos, hemos dado fondos para refuerzo presupuestario al gobierno de la República, nada menos el jueves pasado 389 millones más. Ahorita estamos considerando la petición
para más préstamos, uno de 50 millones con el BID, otro con 50 millones con el BESI, otro de 250 millones con el fondo. Hemos aprobado en materia laboral la ley de teletrabajo, hemos aprobado en materia de salud protocolos específicos para que se atienda al personal médico salvadoreño. Hemos aprobado en materia de economía lo que usted señalaba al inicio de su programa, un informe ya concreto, real, del impacto que esto va a tener en el empleo de los salvadoreños y poder iniciar ese diálogo con la señora ministra. Estamos trabajando en la aprobación de un fideicomiso. Hemos reformado Bandesal para que se convierta en una banca verdaderamente de desarrollo y que los intereses que le den al pequeño, mediano y microempresario no sean intereses de una banca normal, sino que respondan a esa necesidad del microempresario. Hemos habilitado 600 millones de dólares para otorgar créditos, 100 millones de dólares para el trabajador informal. Y así corresponderá al ciudadano ver si esto es suficiente o no. A mí me gustaría dejar que esa respuesta debidamente informada arroje al país la valoración, más allá de la propaganda anti-Asamblea Legislativa y antidiputados, el trabajo real, concreto y cierto que les estamos entregando y que lo seguiremos haciendo. Muy bien, Margarita, le queremos agradecer que nos haya dedicado parte de su tiempo esta mañana de jueves. Gracias por estar aquí. Definitivamente que tenemos que seguir hablando y escuchando las diferentes posiciones respecto a este tema que es fundamental para el país. La atención de una emergencia sanitaria que, como decimos, está cobrando vida todos los días. Ya son 64 personas las que han muerto desde el 1 de marzo hasta este 11 de junio de 2020, en medio pues de esta situación, de esta enfermedad que tiene en alerta a toda la humanidad. Gracias. Yo le agradezco mucho a usted señalando el terrible problema de los repatriados, de los varados que tenemos en el exterior, Manuel. Apenas han regresado el 15% de las personas que tienen más de 3 meses de estar sufriendo. Y también el tema de lo que está sucediendo en el asilo Sara. Son dos temas pendientes muy graves, por cierto. El segundo, nosotros ya hemos comenzado algunos contactos para ver qué está sucediendo con el asilo Sara Saldívar y con los varados, pedirle al gobierno vehementemente que agilice el retorno de nuestros compatriotas que llevan más de 3 meses en circunstancias verdaderamente precarias. Gracias, Manu. Muy bien, buenos días. Vamos a ir nosotros a una pequeña pausa comercial, pero cuando regresemos, más aquí en el espacio de la entrevista.